hermanos, continuamos en esta tarde con los que nos presenta San Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Mañana hablaremos del único Dios verdadero. Hoy, por seguir, en mi opinión, la secuencia, hablamos del Hijo. Comenzamos leyendo la parte primera del capítulo 5 de la carta a los Romanos. Leeremos versículos del 1 hasta el 8. Romanos, capítulo 5, versículo 1 a 8. Dice el Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún era débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la vida eterna, dice el apóstol Juan, que te conozcan a ti. Estudiaremos algo de Jesucristo, ya dice algo, muy poco, pero sí nos puede ayudar lo que vamos a estudiar esta tarde, hermanos. Nosotros debemos de saber de Jesucristo muchísimas cosas, desde luego, pero no nos alcanza a veces el tiempo para llegar hasta donde hay necesidad de hacerlo. Pero quiero decir que Jesucristo es hombre, o que la Biblia dice que es hombre, que es hijo, y que también es Dios. Aquí están algunos versículos, porque hay muchos versículos más en la palabra que nosotros podamos leer y aprender de verdad tantas cosas. Pero como dije, lo poquito se va a convertir en muchas bendiciones para nosotros. Jesucristo fue hombre. Como hombre fue que murió, para entender la diferencia, hermanos. Como hombre murió, como Dios no murió. Jesucristo fue hombre, como hombre tuvo padres terrenales, María y José, pero como Dios no. Así que estas cuestiones nos deben de ayudar, porque hay tantas confusiones, hay tanto enseñador falso que se aprovecha de ciertas circunstancias para negar sobre todo lo que es Jesucristo, sobre todo con su perdón para nosotros. Así que dice el versículo 45 del capítulo 10 del Evangelio de San Marcos, muy conocido también: porque el Hijo del Hombre, oye bien, es hijo y es hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. San Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En San Juan 7:46 hay una alusión muy importante a ese hombre, como hombre, porque hay mucha diferencia entre Dios y hombre. Pero como hombre, Jesucristo fue un hombre sobrenatural. Como Dios, pues ya no digamos. Usted va a encontrar en la palabra del Señor que a veces solo dice Jesús. El contenido ahí que revela es que Él está hablando como humano. A veces va a encontrar en la palabra solo Cristo.
Ahí está revelando la palabra como Dios. Y a veces la palabra dice Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo hombre. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahí dice Jesucristo. Pero en otros que no tenemos tiempo de leerlos hoy, ojalá que en otra ocasión sí, ¿verdad? Aparece solo Jesús y aparece solo Cristo. Para que nosotros tengamos una idea de lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Entonces en San Juan 7:46 dice algo excepcional como hombre. Porque ya sabemos nosotros que los gobernantes y religiosos ansiaban matar a Jesús sin tener ningún sentido para ello. Pero le mandaron a buscar y le pusieron a alguien ahí para que lo capturara cuando él dijese algo que no era conveniente, según ellos. Y los hombres que fueron a buscarle regresaron sin nada, porque anduvieron seguramente tras Jesús a saber cuántos días. Ojalá no haya sido más de un mes, porque entonces perdieron mucho tiempo. Pero lo trataron de hallar en Jesús alguna falla como hombre o como Dios. Ellos querían como hombre, pero dice que los encargados de este negocio llegaron sin Jesús y les preguntan, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no lo traen? Y oigan lo que dice el versículo 46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Para qué le íbamos a traer? Dicen ellos. Si ese es un hombre excepcional. Nunca aquí en Israel ha habido un hombre como ese que le llaman Jesús. Simplemente como hombre. Bien, seguimos investigando en la palabra del Señor lo que dice en Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 está expresando algo de la humanidad del Señor Jesucristo. Dice así el versículo, muy interesante este versículo en lo que estamos viendo, en todo lo que queremos aprender de la palabra del Señor. Ahí tenemos algo para que lo sigamos meditando. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En María, Jesús tomó su humanidad. En María Jesús fue hombre, pero no Dios. Como tanto que se enseña de esto, ¿verdad? Que la madre de Dios, que la madre del Señor, cosas. Ya tenemos la madre de Dios, estamos celebrando el día de la Virgen porque es el día de la madre. No. Como Dios, Jesús no tuvo madre. Como hombre, sí fue María. Así que, hermanos, estamos estudiando para, evitar algunas confusiones en las que las personas tratan de confundir para que alguien se desanime y piense, bueno, y estas cosas como, pues es verdad lo que dicen esto, pues es cierto lo que el otro. No, la palabra de Dios a usted ni a mí nunca nos va a engañar. Si no entendemos algunas cosas, pues así dejémoslas. Pero que la Biblia nos va a engañar jamás, ni a nosotros ni a nadie. Lo que pasa es que los otros se hacen los disimulados y se sienten perdidos. Pero no, hermanos, ya hemos visto este aspecto, que cuando la persona quiere encontrar la verdad, la va a hallar. Porque uno de los deseos del Señor es que todos los hombres se salven. Pero dice la Biblia que vengan, claro, ¿verdad?, al conocimiento de la verdad.
1 Timoteo 2:4. Pero en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios. Hay un Dios arriba, digamos así, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, a quien le llaman Jesucristo. Aquí aparece Jesucristo, hombre. Bien, ese es Jesucristo como hombre. Por eso, hermanos, nosotros lo podemos ver que a Jesucristo lo podíamos ver cansado en la palabra del Señor. Lo podemos ver comiendo. Lo pudieron ver algunos durmiendo. Lo pudieron ver algunos llorando, como en el caso de Lázaro. Pero como hombre, hermanos. Como hombre. Como Dios, la situación cambia. Pero Jesucristo también tiene la característica de ser hijo de Dios. Acabo de decir que Jesús nació, o la Biblia dice que nació de una mujer. Pero solo nació, ella prestó el vientre. Hay unos ensayos de la ciencia que le llaman los niños in vitro. Y esos niños in vitro es que la mujer puede prestar su vientre para que nazca una criatura, claro, ¿verdad? Con los procedimientos científicos que hoy conoce la ciencia. Pero esta mujer, por decir así, puede tener un hijo de Cristóbal. Y Cristóbal no es nada de ella, no es esposo. Cristóbal no ha convivido con ella. Pero la ciencia tiene esa capacidad de capturar los espermatozoides y a la vez inducirlos en el vientre de Juana, digamos, para tener un hijo de Cristóbal. Así, no exactamente que ese fue el proceso que utilizó Dios con Jesús, pero que María nomás fue el instrumento para que ese Dios pudiese venir aquí al mundo. Él es hijo de Dios. Hermanos, es una gran presentación de la palabra. Cristo como hombre es hijo de Dios. No es hijo de José. Ustedes lo saben muy bien que no, la Biblia nunca ha dicho eso. Que no es hijo de José, sino que es hijo de Dios. Esto lo vemos en el Evangelio de San Lucas, cuando María fue concebida, que fue, dice el capítulo 1, que fue obra del Espíritu Santo. Así que por eso hablaba en una ocasión de que José no tuvo que ver nada en el engendro de Jesús, aunque era el esposo de María, naturalmente, aunque lo crió como papá, de hecho que sí, aunque José lo quiso como hijo, aunque Jesús quiso a María como su mamá y a José como su papá, pero la verdad es otra, en el sentido de que José no es el papá de Jesús, porque él no tuvo que ver nada con María para que naciera este ser. Si nace Jesús de José, él no hubiera tenido ese poder de salvarnos, porque hubiera tenido sangre humana, y la sangre humana no puede salvar, hermanos. Así dice la Biblia. Por esa razón es que nosotros podemos
saber exactamente por qué Dios habla que Jesús es su hijo. Y no habla nunca la Biblia ha hablado de José como papá, ni de María como exactamente mamá. Así que yo oí un comentario, por eso estamos siempre tratando de hablar las cosas, para que nosotros podamos concluir con estas verdades. Estaba diciendo un enseñador que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así comenzó él, lo que quiero decirles. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y así lo dice la primera carta de San Juan. Bueno, y muchos pasajes más. Pero él dice a la vez, ¿y la sangre de quién tenía Jesús? Claro, la gente que no ha leído la Biblia, la gente que no quiere saber nada de Jesús, y claro, él mismo los indujo. Y dice, Jesús tuvo la sangre de María. Y si la sangre de Jesucristo salva, entonces también es la misma sangre de María. Y por eso la sangre de María salva. Los que le siguen a él están satisfechos. Pero ni él, ni los que le oyen, han oído la palabra del Señor. Han leído la Biblia, hermanos. Y el razonamiento parece lógico. El razonamiento parece verdadero. Pero no es eso lo que dice la palabra de Dios. José no fue el papá de Jesús. Y hoy científicamente han comprobado los genéticos que los hijos llevamos la sangre de nuestros padres. El famoso ADN que ha salido tanto a hacer demostraciones de la paternidad, que los hijos tenemos la sangre de nuestros padres. Eso es para que las personas que pelean estas cosas tengan la satisfacción de saber quién es el padre de determinado niño, porque él lleva su sangre. No llevamos la sangre de las mamás. Todos los seres humanos tenemos el tipo de sangre, el ADN de nuestros padres. No es el de la madre. Y sin duda, hermano, Dios dejó esas cosas para estos momentos. Para estos días en que la gente dice estoy confundida, en que la gente dice no sé qué hacer y sigue confundida porque quiere. Pero hay ahorita tanta facilidad de que nos demos cuenta lo que la palabra del Señor está enseñando y está diciendo la Biblia, que Él es hijo de Dios. Jesús no es hijo de José. Y lo demás pues que tenemos en el complemento. Así que por eso podemos hablar en la palabra del Señor estas cosas. Dice la Biblia en Isaías 7. Leeremos un versículo de Isaías 7. Bueno, ahí tengan su libro en Isaías, que vamos a leer unos 4 versículos más de este profeta, donde nos da esa alusión de la verdad de Jesucristo como hombre y como hijo de Dios. Bien, Isaías 7, versículo 14. Dice nuestro Dios, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En otro versículo de Isaías también dice, porque un hijo, porque niño nos es nacido. Isaías 9:6. Porque niño nos es nacido. Hijo. Oiga bien, hijo nos es dado.
y el principado sobre su hombro. Es otra cosa eso, hermanos. Pero de una vez podemos verlo. Y el principado sobre su hombro. Y amarás a ese niño, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. A ese niño que nos iba a dar Dios, que es su hijo nos es dado, dice Isaías, y llamarás con estos nombres, pero ese niño también es Padre eterno. Bueno, eso nos queda para mañana, para verlo. Hoy estamos viendo que Jesús es hombre. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es el Padre hablando, en San Mateo 3:17, es el Padre que está hablando de Jesús como Hijo de Dios. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y este concepto lo vamos a ver en San Mateo 4:3, el concepto de que Jesús es Hijo de Dios, aún el diablo lo sabe, mire. El diablo tiene mucho conocimiento de la palabra, hermanos. Decía la vez pasada que el diablo sabe perfectamente que Cristo salva a las personas. El diablo tiene ese pleno concepto de que Cristo salva a las personas. Pero los hombres no han podido, muchos de ellos, entender estas cosas. Así es que Satanás también se da cuenta de que Jesús es Hijo de Dios. Dice en San Mateo 4:3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres Hijo de Dios. No que estaba dudando Satanás de estas cosas, hermanos. Ya sabemos que la pretensión del diablo era otra. Él quiere decir, demuéstramelo. Pero ya sabía, por el mismo pasaje que estamos leyendo. Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y los otros motivos que tuvo Juan para hablar de Jesús como Hijo de Dios. Dice San Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo. Oye, es el único Hijo, dice la Biblia. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bien, San Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Porque el aspecto que estamos considerando por el momento es que Jesús es Hijo, pero de Dios. Y decía no solamente hay esto y mucho más, pero esto es vasto para que nosotros podamos entender estos conceptos. Pero ahora vamos a ver la tercera parte, que también Jesús es Dios. Es Hijo, es hombre y es Dios. Aquí vamos a ver varios versículos de Isaías. Pensé que era en el anterior, pero no aquí. Tenga listo Isaías, porque veremos varios versículos para facilitar el concepto. Porque estoy diciendo, hermanos, hay muchos versículos en la palabra de Dios con esta enseñanza. Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará.
El Salvador es Jesús. Y por eso si Él va a venir como Dios, es porque es Dios. Isaías 43. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Quién fue el que clamó en el desierto? Dice la Biblia que es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista vino a preparar el camino de Jesús. De tal modo, pues, que Jesús es el mismo Dios del que está hablando Isaías. Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel. ¿Quién es el que será Rey de Israel? Es Jesús. Por lo tanto, hermanos, dice Jehová, Rey de Israel. Si Jesús es el Rey, entonces Cristo está identificado aquí en este capítulo como Jehová. Y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Jesucristo dice en Apocalipsis, en el capítulo 1, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el fin. Apocalipsis en capítulo 1. Isaías 45, 21 y 22. Isaías, ahí mismo en el capítulo 45, versículo 21 a 22, dice: proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios. No hay más Dios. Ya lo leeremos, hermanos. Pero dice en Tito capítulo 2. Que renunciemos a todo, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Dios. Mire, ¿y de quién está hablando Tito cuando dice que esperemos del cielo a nuestro Dios? Y no hay otro Dios, dice la Biblia, aquí en este versículo. Así que Jesucristo también es Dios. Y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. No hay otro Dios. Y dice la Biblia que esperamos de los cielos a Jesús, que es el Dios grande. Versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Y no hay más. Si salva a la persona, es Dios. Y la Biblia en el Nuevo Testamento dice que Jesús es Salvador. Jeremías 23:6, esto es diciéndole a los judíos estos conceptos de que Jesús es Dios, porque ellos rechazaron esta propuesta de Jesucristo, los judíos. En sus días, vamos a ver cuáles días. En sus días será salvo Judá. Hay uno que viene a salvar a Judá. E Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán al que viene a salvarlos, al que viene a librarlos de las manos del anticristo. Dice Jesús, dice la Biblia, que será Jesús. Y entonces el profeta Isaías dice, el cual le llamarán Jehová. A Jesús, los judíos le llamarán Jehová, justicia nuestra. Porque Jesús, dice la Biblia, también es Dios. Ahora en Tito capítulo 2, el versículo que mencioné, para que lo leamos juntos.
este versículo que dice el Antiguo Testamento que no hay otro Dios, que solo Jehová es Dios y que solo yo soy Dios y que no hay otro fuera de mí y que yo soy tu Redentor. Está diciendo la profecía del Antiguo Testamento. Pero en Tito 2:13 nos dice, oiga Tito, bueno, a Pablo escribiéndole a Tito es Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada de los creyentes? ¿Qué estamos nosotros esperando, hermanos? ¿Qué es lo que hemos hablado en estos días atrás? Y el anhelo ardiente de la creación, ¿cuál es? El deseo primordial de todos los creyentes, ¿cuál es, hermanos? No es que nos vamos a ir con Jesús. No es que queremos irnos con Jesús. No es que vendrá a las nubes y a la señal de la trompeta. Dice que los muertos serán resucitados, pero que los vivos serán transformados y que después irán con Él. ¿Quién es ese? Entonces dice Pablo a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, oye, de nuestro gran Dios. Dice Pablo por el Espíritu Santo que Jesucristo es el gran Dios. O dice de otro modo en sus Biblias, hermanos, no lo sé. Es la Biblia mía la que está confundida. Pero en mi Biblia sí dice, nuestro gran Dios. ¿Y cuál es el gran Dios que estamos nosotros en esa espera, hermano? Dice el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo. Y Salvador. Ese gran Dios es Salvador. Pero que su nombre es Jesucristo. Aquí aparece como dicen los dos nombres. Jesús como hombre y Cristo como Dios. Así que no hay, hermanos, en la palabra del Señor, ¿para qué confundirnos? Cristo es Dios, Cristo es hombre y Cristo también es hijo. Como hijo lo mataron, como Jesús lo mataron, pero como Dios no. Cuando se está refiriendo la Biblia a Jesús como un ser humano, da detalles. Pero cuando se refiere a Jesús como un ser divino, dice en la carta a los Hebreos, sin padre, sin madre, sin genealogía. Como Dios no tiene parientes, Jesús. Porque así lo enseñó nuestro Dios. Él no tiene madre como Dios. Eso que alguien habla sin saberlo, pues ¿cómo hacemos? Pero no podemos decir nosotros la madre de Dios. Sí se puede decir en alguna forma la madre de Jesús. Pero nunca la madre de Dios, porque ese es error de cualquier persona decir que María es la madre de Dios. No es madre de Jesús, porque como Dios, Él no tuvo parentesco humano. Solo como Jesús, por la misma misericordia del Señor. Jesús, cuando estaba platicando en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, dice a los judíos, destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Los judíos no entendieron, ahí mismo dice, y le reclamaron. Y bueno, ¿cómo es que este templo lo hicieron en 40 años y tú dices que en 3 días lo vas a levantar? Pero
la palabra clara dice, él no hablaba del templo ese que tenía en Jerusalén, sino que estaba hablando de su vida, de su resurrección. Ahora, si él está hablando de la resurrección, hermanos, porque así dice la Biblia, entonces, ¿cómo es que Jesús muerto resucitó? Si estaba muerto, ¿cómo él tuvo poderes para resucitar? ¿Entienden eso? ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros con estos conceptos de la palabra del Señor? ¿Hasta dónde y cómo podemos nosotros tener esa idea especial, esa idea que nos lleva a estas cosas también que son especiales? Si Dios podía resucitar ese solo, claro que sí. Pero así dice la Biblia, hermanos, en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Destruid este cuerpo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero él dice que se refería a su cuerpo, no al templo, hecho por Herodes. Así que estamos diciendo que él es Dios, que para favorecernos a nosotros como pecadores, Dios se manifestó en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Pero no son 3 dioses. Se burlan de nosotros algunos religiosos porque dicen que estamos engañando a la gente, que tenemos un Dios con 3 cabezas. Pero no es cierto. Que tenga 3 cabezas nuestro Dios, es un solo Dios. Que la mente infinita de nosotros no nos permite, hermano. Esa mente chiquitita, esa mente finita, dije infinita, pero finita, esa mente tan chiquitita en nosotros, quiere estudiar a Dios en su grandeza, en su origen. No se puede, hermanos. ¿Sabe usted que muchos hombres de ciencia dicen, ¿y a Dios quién lo hizo? Bueno, ellos quieren saber quién hizo a Dios, imagínense. Como quien dice, yo estoy más arriba que él y estoy viendo cómo son estas cosas. No, tenemos que aceptar lo que la Biblia dice porque no hay otra forma de hacerlo, hermanos. Así como dice la palabra. Porque nuestras mentes, otra vez lo digo, son demasiado chiquititas. Y no puede caber aquí tantas cosas del Señor. ¿Cómo va a caber en mi mente y en la mente de un ser humano todo lo que Dios es? ¿Cómo? Así que por eso confiamos en la palabra y estamos contentos con ellos, pero sabemos en la palabra que Jesucristo es Dios, es hombre y es hijo. Hay que conocerle desde este aspecto también. Dios les bendiga, hermanos, y continuamos mañana viendo el mismo versículo del capítulo 17 de San Juan, el único Dios verdadero. Oremos. Señor, gracias nuevamente por llegar a instantes como este de tener alegría porque nos has permitido estudiar ahora la palabra. Señor, había muchas amenazas de lluvia y tú no quisiste que en esta hora hubiera. Te agradecemos porque las interferencias no se dan tan comúnmente, Señor. Alguien me decía, de los que ve el programa, ahí oigo cuando va el panadero, me dice. Ahí, cuando pip, pip, es el panadero que va allí. Pero no son cosas que interrumpen tanto la enseñanza. Y algunas cositas, pues no las podemos evitar. Pero no son de gran valor para decir que nos arruinamos en todo, no. Eso no ha arruinado nada, hermanos.
Estamos felices por poder quedarnos cerca de ustedes con la palabra y mientras Dios quiera lo vamos a hacer. Así que gracias por todos los que Dios quiere que oigamos algo de su palabra. Síguenos cuidando, Padre. Síguenos derramando tu protección, todos tus cuidados. Así que, de alguna forma, estamos nosotros pidiéndote que nos sigas acompañando en cualquier decisión que podamos tomar. Que nos sigas acompañando, Señor, en todas esas dificultades que cualquier hermano pueda tener. Son variadas. La enfermedad es más común entre tus hijos y por los que están enfermos, bendice. Aún los niños que padecen de malestar, pues bendíceles. Síguenos, oh Dios, protegiendo para que sigamos enseñando tu palabra. Amado Padre, te lo suplicamos todo en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.